Pero bueno, para hablar de este y otros temas, déjeme saludar a tres amigos que forman parte de esta mesa de diálogo y uno al que también le estoy calentando la silla para que cuando llegue el lunes a encabezar espacios precisamente de diálogo, tenga todo preparado. Saludo a mi querido Marcelino Gómez Brenes. ¿Dónde andas, Marcelino? En Chihuahua. Espero que ya pronto andes por acá en los estudios porque a partir de lunes se vienen muchas sorpresas. ¿Cómo te va, Marcelino? Te mando un abrazo. Saludos, Vicente. Te mando un abrazote. Estamos desde Chihuahua, ya muy contentos de esperar el lunes, esperar sumarnos de lleno, de tiempo completo a la familia de Sin Censura y sobre todo, pues ya no estar esperando a que se te vaya el internet para hacer la aparición estrella supliéndote en la conducción de esta gran familia. Ahora, pues gracias a tu apoyo y gracias al espacio que nos estás brindando, estamos muy contentos de participar de lleno y de tiempo completo en Sin Censura. Con una condición, que saques el sombrero seguido en esas mesas de diálogo para demostrar de dónde somos y quiénes somos, mi querido Marcelino. Ya es un compromiso, Vicente. A partir del lunes todas las transmisiones serán con sombrero, ya que será un Sin Censura desde el norte. Eso, chingada madre. Bueno, ya estaremos platicando de los temas, mi querido Marcelino. Déjame saludar también a Norman Pearl, a nuestro querido Norman Pearl, quien seguramente anda por Querétaro y quien también se suma de lleno a este proyecto que retoma fuerza a partir de lunes Sin Censura TV 24 horas. Mi querido Norman, ¿cómo te va? Muy bien, Vicente. Bueno, pues con el gusto de saludarlos, de saludar a la audiencia, de felicitar, por supuesto, a Marcelino por esta encomienda que habrá de tener muy pronto y que seguramente lo hará muy, muy bien. Pues aquí estamos en Querétaro. Y la tuya no va a ser menor. Empezar a analizar desde las 3, 4, 5 trincheras, 6, las que sean, de las corcholatas, de los aspirantes, de los suspirantes rumbo al 2024, mi querido Norman, no es cosa menor, no es cosa menor. Digo, ya me estoy tirando al ruedo, ya me estoy echando al agua, pero que la gente tiene que saber que tú también vienes con todo. Bueno, sí, el proyecto propuesto por ti es importantísimo, súper interesante, tener la posibilidad de que los representantes de diferentes precandidatos de Morena tengan la posibilidad de participar, exponer, exaltar las virtudes de cada uno de sus precandidatos, nos va a enriquecer mucho. Vamos a conocer mejor a los precandidatos y seguramente eso nos permitirá poder elegir de una manera clara, de una manera, es decir, con plena convicción a aquella persona que nosotros querríamos que fuese nuestro candidato dentro de Morena, ¿no? A mí me da muchísimo gusto esto, es un gran proyecto y estoy seguro que a los precandidatos también. Ojalá que así sea y que no falten a esas mesas redondas, a esas mesas de diálogo. No sé si ya llegó el querido Marcelino Gómez Brenes, pero también tengo que decirle que a partir del lunes se vienen cosas importantes como una mesa legislativa, una mesa de legisladores en la que participará Marcelino, me ha confirmado Antares Vázquez Alatorre, para que en ese mundo legislativo de par a par, de colega a colega, se descifren, se desmenucen, se expliquen las cosas que se están debatiendo precisamente en el Senado y en la Cámara de Diputados. Pero, perdón, me refería a Hamlet Almaguer, le ofrezco una disculpa si ya había llegado, no Marcelino, Hamlet Almaguer, el diputado federal de Morena por el estado de Jalisco, quien se estará incorporando en cualquier momento. Pero bueno, Marcelino, mi querido Marcelino, mi querido Norman, ¿por qué no arrancamos la mesa de diálogo con este tema? Regresa Edmundo Jacobo y lo venden como la gran derrota de la 4T, la gran victoria de la oposición. Ah, no, no es la oposición. Han dicho que el INE no es la oposición, pero bueno, en eso andamos, mi querido Marcelino. Una persona, ¿cómo le significa a esta gente? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Pues ahí te lo dejo
de tarea, Marcelino. ¿Qué tan jodida no estará la oposición, Vicente? Que ya son las grandes batallas que dan y que pueden presumir que ganan. La oposición le vale madre a la gente, le vale madre la realidad, la dinámica social que se da en nuestro país, las grandes demandas que aún existen en nuestro país. Ellos están concentrados en que un pequeño sector de la población, un pequeño grupo afín a sus intereses, en este caso incrustado en el INE, pues por bastantes años. Este cabrón ha salido un buen vividor de este Instituto Nacional Electoral, pues es realmente lo que les importa, es realmente lo que está en su agenda, lo que está en el proyecto de la oposición, poder rescatar la mayor cantidad de privilegios a las que han estado acostumbrados en las últimas décadas, y bueno, pues lo celebran como lo que es el gran triunfo de la oposición, que poco les va a durar. Hay que mencionar que esta reposición de Edmundo Jacobo pues será únicamente temporal, en lo que el plan B supera toda la marabunta de fregadazos que va a recibir por parte del Poder Judicial, Vicente, que no deja de convertirse no deja de seguir siendo el gran cáncer de México en este periodo de la Cuarta Transformación. El Poder Judicial pues sigue estorbando la transformación del país y sigue siendo un lastre para todos los mexicanos. Así es. Oigan, por cierto, mi querido Norman, hablando de Hamlet, publicó un tuit que me parece devastador para Edmundo Jacobo. Dice: vuelve Porfirito Jacobo, pero no con sus facultades plenipotenciarias. Tendrá que soportar la acotación que le hizo la juez de distrito, apegarse al marco legal vigente, o sea, aplicar el plan B. Se le acabaron los superpoderes, dice Hamlet Almaguer. Pues el superamigo de todos, Edmundo Jacobo, que hasta con ovación regresa al INE. A lo mejor tú y yo vemos otro mundo, o vivimos en un mundo paralelo, nos hacen falta lentes, mi querido Norman. Yo ya no entendí nada. ¿Viste cómo recibieron a Edmundo Jacobo? A mí se me hace que hasta uno que otro comunicador, periodista, reportero aplaudió. Digo, soy muy mal pensado. Bueno, acuérdate que el INE es muy rico, ¿no? Está en posibilidades de comprar conciencias, de comprar afectos. Y yo no dudo que todos estos periodistas que atienden, o muchos de ellos que atienden este espacio, lo hagan con la convicción de que seguirán recibiendo estímulos. A mí me parece también muy grotesco, fuera de lugar, que una persona que no vivió un proceso de designación, es decir, que no ganó una posición, sino que fue designado como Edmundo Jacobo hace 14 años y terminará en 2026, presumiblemente, si lo siguen apoyando. Yo creo que esa es una de las grandes muestras de la problemática que vive el Poder Judicial en México. Yo estuve leyendo hace tiempo acerca de Cedillo, cómo Cedillo, pues de alguna manera, acaba con el Poder Judicial, con aquellos 26 ministros que había en la Secretaría, en la Suprema Corte de Justicia, lo reduce a 11, con 10 ministros y un ministro presidente. Pero, fíjate qué curioso, él se quejaba que todos habían sido nombrados, o en buena medida habían sido nombrados por su predecesor, por Carlos Salinas de Gortari. Y esto para él era algo chocante, ¿no? Era algo que tenía que modificar. Básicamente lo hizo por esto. Nosotros en este momento, la mayoría del pueblo de México, apoyando cualquier reforma judicial, estaremos pensando en modificar, no en caprichos, en modificar la eficiencia del Poder Judicial mexicano, porque es terrible que cada día seamos testigos o tengamos que ser testigos de los beneficios que reciben delincuentes probados y que hoy por hoy empiezan a abandonar las cárceles siendo absolutamente culpables. Esto es algo lamentable, es algo que estamos viviendo en México de una forma atroz, y yo creo que esa reforma judicial
debe llegar pronto. Sin embargo, hay que aclarar que para poder hacer una reforma judicial de esta envergadura se requiere las 2/3 partes de las cámaras, de tal suerte que tenemos que pensar que 2024 debe de traer no solo a un presidente que pueda hacer que pueda seguir, continuar con el proyecto establecido, sino también que cuente con una mayoría absoluta que permita hacer los cambios que este país requiere. Vicente, es muy, muy importante que esa autonomía que usan en beneficio de grupos pueda ser cuando menos matizada, ¿no? Así es, déjenme saludar, porque ya llegó al sistema el querido Hamlet Almaguer, diputado federal de Morena por el estado de Jalisco. Mi querido Hamlet, porque tú has estado involucrado en estos debates del INE, del Plan B, pues llegando y sacando chispas. ¿Qué piensas del regreso de don Porfirito, diría el presidente Andrés Manuel López Obrador? Lo reciben como a Luis Miguel en el INE, pero bueno, dame tu opinión, diputado. Te mando un abrazo. Buenas noches. Muy buenas noches, Vicente, y buenas noches también a mis compañeros y amigos, a Marcelino y a Norman. Bueno, pues recomendarles que puedan ver la intervención de nuestra compañera Julieta Ramírez, diputada de Morena, que tuvo hoy en la sesión de Consejo General, en donde le dio una muy merecida bienvenida a Edmundo Jacobo. Les recordó sus violaciones constitucionales para alargar sus periodos con una chicana. Ellos dijeron que no había contado el plazo en donde ejercieron los mismos cargos en el Instituto Federal Electoral, porque ahora es el INE. Entonces, su tesis es que hubo borrón y cuenta nueva, y ese es el fundamento que toman para que Lorenzo Córdoba lleve ahí 12 años y que Edmundo Jacobo se enfile ya a estar 18 años en el cargo. Tuvimos oportunidad de revisar el oficio que le envió el propio presidente del INE, a quien le quedan poco más de 20 días en el cargo, Lorenzo Córdoba, a Edmundo Jacobo, para instruirle que regresara al cargo. Y me llamó mucho la atención que omitiera en esta sesión la lectura de un párrafo muy importante en el que la jueza de distrito le indica que va a regresar a ese cargo, pero que tiene que ejercer las funciones que están vigentes. O sea, no los superpoderes, no las facultades plenipotenciarias, no como el amo y señor del Instituto Nacional Electoral, sino conforme a las facultades actuales que establece la norma vigente, o sea, el Plan B. Y esto pues ya es una ventaja, pero a la vez revela una cuestión muy importante que me da esperanzas, me da ánimos rumbo a la revisión, digamos, de esta suspensión. El recurso de revisión de las suspensiones definitivas está en el artículo 81 de la Ley de Amparo. Entonces todavía hay un recurso para impugnarla y lo pueden presentar tanto la Consejería Jurídica como la propia Cámara de Diputados. Y para mí el argumento está contenido en la propia resolución de la jueza de distrito, porque si le dice que regrese a un cargo, pero no para ejercer las facultades que tenía, sino las que tiene, eso significa que no está volviendo al mismo lugar, que no está ejerciendo la misma responsabilidad. El cascarón es el mismo, secretario ejecutivo, el nombre, pero las facultades son distintas. Entonces no lo está enviando a un cargo anterior, lo está enviando a un nuevo cargo. Y ese argumento puede resultar exitoso porque demostraría lo que ha dicho la consejería, lo que ha dicho la Cámara, lo que hemos manifestado nosotros, que el cargo de Edmundo Jacobo desapareció, tal y como lo conocíamos, y que esta nueva Secretaría Ejecutiva es distinta precisamente por las responsabilidades que tiene. Ojalá que esto se valore en el recurso de revisión, y además será una oportunidad interesante para intentar que la Suprema Corte atraiga el asunto y pueda suspender todos los juicios hasta que la Corte hable en las controversias y acciones de inconstitucionalidad. Esto es algo que siguió ya la Corte en la discusión de la ley de la industria eléctrica.
porque en ese momento, pues, todos los abogados, el séquito de abogados de Claudio X y de los conservadores, estaban presentando amparos en todo el país. Hay miles de jueces y magistrados federales en todo el país. Entonces estaban buscando cuál les pegaba. Chicle y pega en todo el país. Entonces, con esta medida, la Corte previno que hubiera pronunciamientos contradictorios por parte de los jueces que están debajo de la propia Suprema Corte, o sea, jueces de distrito y magistrados de circuito. Y yo creo que eso es lo mejor para esta discusión pública, que todos los tribunales callen y esperen a que la Corte hable. Porque además hay una distinción. En el amparo, un solo juez de distrito determina. Y en la revisión, en un tribunal colegiado de circuito, son 3 los que deciden. Pero en la Corte son 11. Y necesitan 8 votos de 11 para echar para abajo la reforma en materia electoral. Entonces, es lo más conveniente, Vicente. Así daría mi diagnóstico y reiterar la invitación a que vean la extraordinaria participación de Julieta hoy. Pues en el equipo de producción son tan chingones, si me permites la expresión, que ya tienen la participación de Julieta Ramírez, la diputada federal de Morena por Baja California, parte de esta nueva generación de legisladores jóvenes, pues, de Morena que están pisando fuerte. Pero nada más para que quede claro, ¿quién es Edmundo Jacobo? ¿Tienes alguna imagen de Edmundo Jacobo, mi querida Adriana, para que la audiencia de Sin Censura lo vea? Porque hablamos de Edmundo Jacobo, que si de don Porfirito. ¿No tendrás por ahí una fotografía, Adriana? A ver si podemos verle la cara a este pillo. Digo, para que, ahí está, mire, qué sonrisa tan mal, sonrisa Colgate, bueno, chingue su madre, ya hizo un comercial sin que lo pagaran, pero pues qué más da, vea nada más. No sé si esa mirada era para Lorenzo Córdoba, pero vea nada más. Así llegó hoy, rodeado de cámaras, de micrófonos, de periodistas. Así llegó al Instituto Nacional Electoral. Y bueno, pues vamos a ver y escuchar, si me permite, vamos a ver y escuchar a la diputada federal de Morena por Baja California, Julieta Ramírez. Ni Edmundo Jacobo son demócratas. No creen en la renovación de los cargos públicos. No respetan la voluntad popular. No se someten a la Constitución respecto a los límites salariales. Y como árbitros electorales no son imparciales. Se aferran al poder y se sirven de él. Hoy estamos aquí ante un nuevo agandalle de los que se creen dueños, amos y señores de la democracia, pero que en realidad son los secuestradores del honorable Instituto Nacional Electoral. Y en nombre de la democracia, tuercen nuevamente la ley para perpetuarse en el control de las arcas del INE. Edmundo Jacobo está al frente de la Secretaría Ejecutiva, esta que administra todos los recursos del INE desde el 2008. Aun cuando la Constitución dice que solo puede durar en su cargo 6 años con derecho a una, y lo repito, a una reelección. En una operación aritmética básica, Edmundo debió de haber dejado este cargo en el año 2020. Pero ¿cómo iban a soltar el botín de más de 17 mil millones de pesos al año? Pues claro que no, todo menos eso. Y usted, señor presidente, no canta mal las rancheras. La Constitución dice específicamente y limita al ejercicio de un consejero electoral a 9 años. Y al día de hoy usted ya lleva 11. No tienen calidad moral. En el 2014, con la reforma electoral de Peña Nieto y con la excusa de que pasamos de IFE a INE, ustedes dos salieron ganones porque el viejo régimen permitió
prácticamente que reiniciaran sus periodos, aún violando la Constitución. Y se los permitieron, pues no crean que para proteger la democracia ni nada por el estilo, sino para proteger los intereses de la derecha de la que forman parte, sus verdaderos jefes. Ustedes son los operadores políticos y los pseudoactivistas de la derecha enmascarados de árbitros electorales, y así pasarán a la historia. Pero fíjense qué curioso. Ahora que hay una reforma electoral que sí busca restituir la Constitución para que dejen de cometer esas triquiñuelas, ustedes cobardemente van y se esconden en el amparo con tal de perpetuarse. ¡Sinvergüenzas! Cuando la reforma del Perdón, 2014... le voy a interrumpir para pedirle a los integrantes, discúlpeme, diputada, para pedir, sí, no, pero es que para pedirle a los integrantes del Consejo que se conduzcan con respeto a los oradores, por favor. Continúe. Cuando la reforma del 2014 violaba la Constitución, ustedes no se ampararon. Ahí sí debieron hacerlo y no ahora. Y mientras tanto, han sido los operadores de una sarta de mentiras sobre la reforma electoral que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con el pretexto de que la democracia está en peligro, toda la derecha, incluyéndolos, buscan descalificar las próximas elecciones que, por cierto, tienen perdidas. Solo quieren planchar el terreno para impulsar un golpe blando en conjunto con el PAN, con el PRI, con el MC y con el PRD. Pero esa cantaleta ya nos la conocemos, ya la hemos escuchado antes, y el único y verdadero peligro para México son ustedes. Para tener calidad moral de tachar al Plan B de inconstitucional, debieron de haberse amparado en la reforma del Pacto por México de Peña Nieto en el 2014, esa que aprovecharon para ampliar su periodo. Y les guste o no les guste, el Plan B es un reclamo popular. Que se bajen los sueldos es un reclamo. Que respeten la Constitución es un reclamo de la gente. Que respeten el principio de austeridad es una demanda del pueblo. Que no despilfarren en comidas, en viáticos, en lavandería, en chofer, en limpieza, es una exigencia. Y esa voluntad popular ustedes la han pisoteado una y otra y otra y otra y otra y otra vez. La diferencia entre nosotros y ustedes es que nosotros impulsamos una reforma por voluntad, por mandato y por aceptación popular. Y ustedes se resisten a la misma reforma solo para proteger privilegios. Y déjenme decirles que la restitución de Edmundo Jacobo es una muestra más de para quién trabaja el Poder Judicial y de cómo en el viejo régimen se protegían unos a otros. Dios los hace y ellos se juntan. A nosotros no se nos olvida que este señor Edmundo Jacobo junto con Lorenzo Córdoba hablaron de forma despectiva de los pueblos originarios e indígenas de México y que se burlaron del dolor de los padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. El de las risas en esa llamada telefónica está aquí, Edmundo Jacobo. Si hubieran tenido tantita vergüenza ese día hubieran renunciado, pero ya sé que no la tienen, señor presidente. Y también este señor, Edmundo Jacobo, impugnó la ley para ganar más que el presidente, para seguir manteniendo prestaciones y privilegios como si fuera parte de esto de una corte de un rey. 262,000 pesos mensuales se embolsan desde el 2008. Y no crean que Lorenzo Córdoba le interesa la democracia. En realidad le preocupa que estando a unos días de ahora sí, después de 11 años, terminar su cargo, pues cómo le va a poder seguir metiendo cuchara al presupuesto. Esa es la única realidad y lo digo con todas sus letras. Pero no se froten las manos todavía, no canten victoria, la última palabra aún no está dicha. El plan B se va a lograr aún pese a ustedes. Y la historia los juzgará como los peores árbitros electorales en la historia del INE. Y por cierto, no se van a salir con la suya de despedirse con sus millones y millones de finiquito, ni con su seguro de separación, que por cierto, aún no han informado cuánto pretenden llevarse.
Sigue siendo una pregunta y no me diga que espere a que se vayan. ¿Cuánto se van o pretenden llevarse? Pero aún así, se van a ir por la puerta de atrás el próximo 4 de abril. ¿Es cuánto? Gracias, diputada. Con mucho gusto tiene la palabra la diputada. Bueno, pues ahí está el tremendo discurso que se aventó Julieta Ramírez. Llama sinvergüenzas a Edmundo Jacobo y a Lorenzo Córdoba y no se los mandó decir, se los dijo en su cara. Mi querido Marcelino Gómez Brenes, abundamos con un comentario acerca de esto que acabamos de escuchar. No, Vicente, pues es que a Julieta nada más le faltó escupirle en la cara a Lorenzo Córdoba. Qué chinga le dio, la verdad que digna representante de la Cuarta Transformación. Y bueno, pues es lo que se merecen, es que han perdido toda sensibilidad de estos canallas. Edmundo Jacobo, Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, están alejados de la realidad del pueblo de México, están alejados de lo que siente la ciudadanía y lo que exige la ciudadanía, Vicente. Ellos han pasado pues a que les vale madre lo que la gente diga de ellos, que los tachen de rateros, estos pseudo árbitros electorales, pues lo único que quieren, como bien lo dice Julieta ahí, es seguir manteniendo sus privilegios. Y Lorenzo Córdoba, a pesar del botín que pretende llevarse ante su salida ya en próximos días, pues quieren dejar, aunque sea un ratito más, al Edmundo Jacobo ahí para poder cuidar los privilegios, el dinerito que dejen para sus negros intereses y para seguir sirviendo como voceros y como tapetes de la oposición en este país, Vicente. Mi querido Norman, ¿qué piensas tú de lo que escuchamos y vimos en la sesión ahí en el INE? Bueno, sin duda es un discurso, un posicionamiento muy, muy interesante, muy sentido. Habla de manera muy clara acerca de lo que es una burocracia dorada, ¿no? Una burocracia que ha hecho de los gobiernos se han encontrado ahí sus minas de oro, ¿no? Pero no solo es el problema del dinero. Estas personas que suelen participar como jueces, como árbitros electorales, pues también han sido altamente cuestionados por sus actitudes, por sus conductas. Es fácil entender que ellos pertenecen finalmente al pasado, pertenecen a aquellos grupos que todavía intentan mantenerse vigentes en la corrupción y en el abandono por las mejores prácticas de la democracia. A mí me parece que la circunstancia de que ellos sigan, pues serán lastres todavía para lo que buscamos en México, ¿no? Especialmente en el ámbito electoral. Los órganos electorales deben estar liderados y manejados y administrados por gente que tengan perfiles totalmente distintos, al margen de las influencias políticas. Es decir, tiene que ser gente muy distinta a esta, que ha sobrevivido, inclusive después de 4 años de gobierno del presidente López Obrador. Creo firmemente que esto deberá terminar algún día, sobre todo con la convicción del pueblo, que nosotros recordaremos en meses pasados votó a favor de que se hiciera una reforma electoral en un porcentaje altísimo, del casi el 80%. Eso significa que esta gente no trabaja para las mayorías. Los partidos políticos de oposición no trabajan para las mayorías. Ellos trabajan para pequeños grupúsculos que en buena medida identificamos en un Claudio X González y su séquito que trabajan de una manera coordinada en la corrupción. Vicente, ese es un tema complicado, difícil, pero insisto, la reforma al Poder Judicial debe ser inmediato, y lo mismo la reforma a los órganos electorales como el Tribunal y el INE, que insisto, siguen en manos del pasado. Mi querido Hamlet, al cliente lo que pida. Usted pidió la participación de Julieta Ramírez, ahí la acabamos de ver. ¿Qué opinión
¿Con qué opinión seguimos? No, Vicente, pues primero me siento muy orgulloso del trabajo que hace Julieta, de lo que hace también Eurípides. Agradecidos también con Morena, porque es con nuestro partido, con nuestro movimiento, porque es una demostración de la confianza que hay en esta generación y que no le tenemos temor a los amos y señores, como comentó Julieta, los virreyes, los señores feudales que han tomado control de estas instituciones. Y la parte que me parece más relevante del discurso es la defensa que hace de nuestros pueblos originarios y cómo a 20 días de que se vaya Lorenzo, pues le dice que se va a ir por la puerta de atrás y le recrimina por esos actos de discriminación en contra de nuestros hermanos indígenas. Eso pues es muy digno de resaltar. Y ahora, bueno, pues lo que sigue es seguir en esta batalla judicial, confiar en que en la Suprema Corte logremos por lo menos 4 votos, como en la Ley de Industria Eléctrica, para confirmar la constitucionalidad del Plan B y defender esta reforma del presidente de la República, Vicente. A ver, déjenme poner, si me permiten, un par de temas sobre la mesa para cerrar. Que es verdaderamente encabronante. Estaba leyendo que el señor al que le descongelaron sus dineros desde el Poder Judicial lavó millones como García Luna. Me refiero a Luis Cárdenas Palomino. Luis Cárdenas Palomino recibió 19 millones de pesos de recursos de procedencia desconocida de 6 presuntas empresas factureras y con actividad irregular, según un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. El reporte confidencial también señala que se rastrea el origen de más de 30 millones de pesos por pagos de transacciones realizadas en una tarjeta American Express utilizada por Gisé Díaz Martínez, esposa del extitular de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal. Durante este gobierno, la UIF también detectó que Cárdenas Palomino realizó en 2018 un préstamo de otros 30 millones de pesos a un sujeto identificado como Matuc José Ramón, por lo que se sigue la pista del origen y destino de ese dinero. A Cárdenas Palomino se le considera uno de los principales colaboradores de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública entre 2006 y 2012, quien recientemente fue encontrado culpable de narcotráfico en un juicio realizado en Estados Unidos, en el que también se mencionó el nombre de Cárdenas Palomino como receptor de sobornos del cártel de los Beltrán Leiva. Yo no puedo dejar este tema porque es de vital importancia en momentos de la 4T. Un poder judicial que le apuesta a los peores intereses. Tenemos esta investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera. En efecto, como lo acabo de señalar con lo que leía, Luis Cárdenas Palomino fue señalado como el receptor de los sobornos de García Luna en el juicio contra el ex superpolicía en la Corte del Distrito Este de Nueva York. Si con esos testimonios se declaró culpable a Genaro García Luna, ¿cómo es posible que el Poder Judicial en nuestro país pues no vea, no oiga, no nada? Mi querido Marcelino Gómez Brenes, es el Poder Judicial el principal obstáculo, iba a decir el principal enemigo, pero suena muy fuerte, el principal obstáculo para consolidar la 4T. Pregunto así abiertamente, Marcelino. Sí ven y sí escuchan en el Poder Judicial, Vicente, pero a sus patrones del viejo régimen, y claro que ha sido y es un gran obstáculo para la transformación en nuestro país, el Poder Judicial. En la primera fase de la transformación, pues bueno, con esa amplia mayoría que se construyó en el Poder Legislativo, se pudieron sortear bastantes batallas, salir victoriosos en el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero bueno, ahora hemos visto cómo se recrudece esta defensa de los privilegios del régimen corrupto y neoliberal
representado por el PRI, por el PAN, desde el Poder Judicial, y esto pues nos lleva a la reflexión de la urgencia de recuperar esa mayoría calificada para el 2024 en el Poder Legislativo, de poder seguir concentrando un poderoso respaldo popular hacia el proyecto de nuestro movimiento que nos permita poder empezar a poner sobre la mesa pues una gran reforma al Poder Judicial, una transformación, una renovación de este poder que realmente se quedó en el pasado en lo más corrupto que ha vivido nuestro país y que ahora son el gran estorbo para la transformación del pueblo de México, Vicente. Pues a ver si en el Poder Judicial no terminan conmoviéndose con las palabras de la mamá de Emilio Lozoya Austin, el exdirector de Pemex en tiempos de Peña Nieto, Norman, porque estaba viendo que Hilda Margarita Austin, madre del exdirector de Pemex con Peña Nieto, Emilio Lozoya Austin, mandó un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador en donde le reprochó que los verdaderos responsables del caso de Brecht estén libres, mientras que las mujeres, en referencia a ella, su hija Susana y su nuera Mariel Helen Hicks, son perseguidas. La señora Austin participó de forma virtual en la audiencia intermedia de Emilio Lozoya por el caso de Brecht, en donde afirmó que no cometió los hechos que se le atribuyen y es que la Fiscalía General de la República la acusa de cohecho y asociación delictuosa en la que presuntamente incurrió al aceptar sobornos dirigidos a su hijo. Y dijo así la señora: los hechos que se me atribuyen no cometí. Reprochó que el Estado utilice a las mujeres como rehenes en referencia a su hija y a su nuera, quienes tienen orden de aprehensión en su contra señaladas por lavado de dinero y asociación delictuosa. Además, cuestionó al primer mandatario, a Andrés Manuel López Obrador, y pregunta: ¿por qué mi hijo está en la cárcel y los responsables están libres, señor Andrés Manuel López Obrador? ¿Por qué los culpables no son perseguidos y las mujeres sí? De hecho, Lozoya Austin se ampara y pide proceder a la reparación del daño por el caso Odebrecht. Vamos a ver, escuchar a su abogado defensor. Creo que tenemos las declaraciones. Adriana, échalas, por favor. Poco más de 200 millones de pesos. Nosotros estábamos listos ya y estamos listos hoy también para garantizar esa reparación del daño, y creemos que ese es precisamente el ánimo que también debe subsistir en las instituciones. Si no, no hubiéramos llegado. ¿Y en qué etapa se encuentra el amparo que promovieron? Bueno, el día de hoy, en la mañana, promovimos un amparo con la finalidad precisamente de que se determine la calidad de las víctimas, la calidad de las personas ofendidas y que se proceda a la reparación del daño. Lo que queremos es hacer una reparación del daño integral, ¿no?, completa, al 100%, y que se ingrese a la cuenta debida, a la correcta, para evitar algún conflicto posteriormente, en el sentido de que en determinada cuenta aquí o en Estados Unidos se haya depositado la reparación del daño. El día de hoy se presentó esa demanda de amparo, con lo cual se abrirá un tiempo prudente para concluir las negociaciones. A ver si entendí bien. Ya, por favor, déjense de cosas. Ahí están 200 pinches millones de pesos y son el pago para resarcir daños, para reparar daños. Eso es lo que quiere Lozoya, pero con este Poder Judicial no me sorprendería ya cualquier cosa, porque estaba sacando cuentas. Este mismo Poder Judicial que le descongeló bienes a Cárdenas Palomino, le descongeló bienes a la esposa de Genaro García Luna, Margarita Pereira, dejó libre a Chayo Robles. Es el mismo Poder Judicial que libró de toda pena a Raúl Salinas de Gortari. Es el mismo Poder Judicial que en su momento mandó a su casita a la pobre del Bester Gordillo, que ya nos la pintaban al borde de la tumba, y que hoy anda como si nada por la calle y gozando de la vida con marido y toda la cosa. Mi querido Norman, escucho tus reflexiones, tus comentarios. Mira, por lo menos podemos encontrar contradicciones. Una contradicción grande, por ejemplo, es la aseveración de la madre de Lozoya cuando dice: es que mi hijo no tiene que estar en la cárcel, deben de estar los verdaderos culpables. De ahí eventualmente se estaría refiriendo
supongo yo, al presidente Peña Nieto y a Videgaray. Ahora, por otro lado, su hijo acepta la reparación del daño. Tú hablas de 200 millones de pesos. Entonces, bueno, ¿dónde está aquí la congruencia, no? Por fin es culpable o no es culpable. ¿Por qué tendría que regresar 200 millones de pesos? ¿Por qué tiene que hablar de reparación del daño? De aceptar reparación del daño. Pero mira, lo que nosotros vemos en México, y eso es una cosa lamentable, es que conocemos de los esfuerzos de la UIF a través de sus dos titulares últimos, como es Santiago Nieto y Pablo Gómez, y vemos que con mucho entusiasmo llevan a la Fiscalía casos en donde aparentemente la evidencia es más que suficiente. Entonces nosotros consideramos como ciudadanos que se está haciendo justicia a la población, porque generalmente esos recursos son extraídos del patrimonio del pueblo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando se estrella una y otra vez ante un poder judicial que está corrompido, en donde sabemos perfectamente bien que todos aquellos que estén en capacidad de comprar a la justicia lo van a hacer y van a salir libres? Esa es la eterna lucha de nuestras conciencias, ¿no? ¿Cómo es posible que, por un lado, se hagan esfuerzos extraordinarios para demostrar culpabilidades y, por otro lado, con la mano en la cintura, te enteras a las cuantas semanas o meses que no, que todo estaba mal hecho, que no, que encontraron por ahí una laguna legal, que encontraron que la interpretación fue incorrecta, que estaba fuera de tiempos, que lo que tú quieras, pero siempre el Poder Judicial está aprovechando opciones para poder cumplir con quienes les pagan, ¿no? Y eso es lamentable, eso es muy, muy lamentable, es algo que no debería suceder en México, pero que lamentablemente lo vemos todos los días. Creo que la evolución de la justicia en México ha sido lenta y como sabemos no es tan expedita en algunos casos, y sin embargo cuando tú tienes a Edmundo Jacobo que mete un amparo y en 3 días le dicen va, ¿no? Vas de regreso. Es decir, ¿qué está pasando con un poder judicial tan corrupto, con un poder judicial tan desprestigiado en este país? Créeme que formar parte del Poder Judicial en México, además de requerir algunos conocimientos previos, también debe requerir una perversión a toda prueba, Vicente. Así es, y hablando de perversiones y traiciones, mi querido Hamlet, para cerrar esta ronda y la mesa de diálogo de Sin Censura, ¿cómo ves? Perdón por la risita que yo sé que es la que calienta. ¿Cómo ves esta oposición? Van de un aspirante a la candidatura prófugo de Ricky Riquín Canallín, que sigue siendo incluido en las encuestas. Van de Ricky Riquín Canallín a Lili Téllez y ahora a Gustavo de Hoyos Walter, o Gustavo de Hoyos Negros, como le llama el doctor Alfredo Jalife. No, pues qué cosas. Ahora entiendo por qué las encuestas apuntan a que Morena y la coalición Juntos Hacemos Historia gana, si hoy fueran las elecciones, con Adán Augusto López Hernández o con Marcelo Ebrard o con Claudia Sheinbaum, y se me apuran tantito hasta con Ricardo Monreal. Gustavo de Hoyos, los mexicanos estamos hasta la madre de los políticos. ¿Qué pasaría si uno de nosotros, alguien que no está podrido por el poder, la risa que le da Hamlet, se levanta para tomar las riendas de este país? Hoy lo digo claro y directo, quiero encabezar ese esfuerzo. No, por favor. Si este es el dedo chiquito, el dedo meñique de Claudio X González, ¿qué pasaría si uno de nosotros, alguien que no está podrido por el poder,
Mi querido Hamlet, búrlate, perdón, opina, por favor. Está destrozada la oposición, Vicente, todas las encuestas lo reflejan, qué ridículo. Ya por ahí había adelantado algo en una visita a Guadalajara que tuvo hace algunos meses, donde estaba invitando a que hubiera otra vía distinta y demás, pero la realidad es que no tienen opciones. Hoy en la mañana nos reunimos en Guadalajara, estuvo de visita Mario Delgado, presidente nacional de Morena, y estaba toda la dirigencia estatal, todos los congresistas locales, legisladores y demás, regidores, alcaldes, y nos daba un dato muy interesante. Hay estudios por parte de empresas de monitoreo que reflejan que el 87% de la cobertura mediática en el país se centra en las corcholatas y solo el 13% está destinado a estos átomos de la oposición que pues tienen milésimas de apoyo cada uno y que no constituyen pues una fuerza que pueda detener a la cuarta transformación. Van a empezar a surgir así ideáticos que consideren que pueden aspirar a la presidencia de la República, pero tienen un desastre al interior. El último pleito es al interior de Movimiento Ciudadano. Se reunieron los diputados de Jalisco, de MC, con el líder del partido en el estado, Romo, y no invitaron a los diputados de MC que no son de Jalisco. ¿Por qué? El pleito ahora es porque Álvarez Maínez y Dante Delgado no consultaron con los diputados de MC de Jalisco ni con Enrique Alfaro sobre bajarse de la contienda en el Estado de México y en Coahuila. Entonces la realidad es que la oposición está destrozada, ya hasta MC tiene pleitos internos, pero son ridículos. Ya Cházaro también aspira a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, que es el líder de los diputados del PRD. Hamlet, lo dijo te voy a pedir, informe. por favor, te voy a pedir, no te burles ni de Cházaro, ni te burles de Gustavo de Hoyos, no vaya a ir el señor de Hoyos Walter a acusarnos con el rey de España. Ya quieren traer a la familia borbónica de nueva cuenta. Bueno, pues así son los conservadores, Vicente, y donde creo que sí tenemos que ponerle mucho cerebro y también trabajo es a la contienda en la Ciudad de México de la jefatura de gobierno. He visto mucho movimiento por parte del partido con eventos en las distintas alcaldías, eso es relevante, y hay una clara ventaja para Morena, incluso en encuesta de hoy de Reforma, pero es menor esa ventaja a la que existe por la presidencia pública y tendrían que estar pues más o menos en la misma dimensión, pero estoy seguro que en el 24 también nos va a ir muy bien en la ciudad y ya todo el mundo da por descontado que Morena ratifica la presidencia de la República y muy importante lo que dijo Marcelino, la mayoría en el Senado y en la Cámara para poder arribar a esa muy necesaria reforma al Poder Judicial, entre otras, Vicente. Pues mi querido Hamlet, vamos a dejar aquí la mesa de diálogo. Ya adelantaba que a partir de lunes estamos reacomodándonos para transmitir 24 horas en Sin Censura TV y que uno de los reacomodos es que vamos a conformar una mesa legislativa de la que orgullosamente tú vas a formar parte. Ya ha confirmado también la senadora Antares Vázquez Alatorre y creo que va a ser muy interesante escuchar a legisladores debatiendo o dialogando con legisladores. Y bueno, yo te agradezco siempre por la confianza, por formar parte de esta familia Sin Censura y de aquí hasta donde tope. Pero mientras llegan las renovaciones, mientras llega este lunes, que es el lanzamiento oficial, si puedes, ahí vamos a estar transmitiendo también en el Zócalo. El sábado va a haber una cobertura especial de Sin Censura por esta invitación que lanzó el presidente Andrés Manuel López Obrador para seguir defendiendo nuestra soberanía energética, y la cita es en el Zócalo. Nosotros vamos a abrir transmisión desde las 11 de la mañana, el evento es a las 5, pero bueno, si puedes,
ahí también nos vemos, mi querido Hamlet, y obviamente cerremos también con tus redes sociales, porque esto es una bola de nieve y no se detiene. Muchas gracias, Vicente, y muchas felicidades por esta nueva etapa de Sin Censura 24/7. Por supuesto, un privilegio compartir este panel contigo, con mis amigos Marcelino y Norman, y también formar parte de esa mesa legislativa en esta nueva etapa. Nos vemos en el Zócalo el sábado para celebrar nuestra soberanía energética. Muy buenas noches a todas y a todos. Me encuentran en Twitter como Hamlet-Almaguer. @Hamlet-Almaguer es la cuenta de Twitter oficial del diputado. Mi querido Norman Pearl, pues ya preparados. No hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla. Y el tuyo y el de Marcelino y el de Hamlet se van a cumplir muy, muy pronto con lo que se viene en Sin Censura TV 24 horas, mi querido Norman. Hay que, por lo pronto, seguir invitando a la gente para que te lea, para que te vea, que te escuche en las diferentes trincheras. Y si vienes a la Ciudad de México, allá nos vemos en el Zócalo para compartir opiniones, visiones y reflexiones. Claro que sí, Vicente, por supuesto que ahí voy a estar en el Zócalo a las 11, 12 del día, con muchísimo gusto. Y por supuesto también agradecerte la confianza en esta época, en estos tiempos que han transcurrido, en esta mesa de diálogo que ha sido tan enriquecedora para mí, con la presencia siempre, por supuesto, de Hamlet Almaguer y su inteligencia y cultura natural tan evidente, y por supuesto Marcelino con esa picardía y con esa creatividad que pues ha sido constante y permanente. A mí me encuentran como Norman F. Pearl, tanto en Twitter como en Facebook, y me pueden leer en diferentes opciones, en algunos portales como Reporte 32MX, La Lupa MX, los Reporteros MX y Manifiesto 21MX. Muchas gracias. No, gracias a ti, mi querido Norman, y lo mejor está por venir. Marcelino Gómez Brenes, el sombrero, no se te olvide el sombrero. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente a tus redes sociales, Marcelino? Claro que sí, Vicente, nos vemos el lunes ya con sombrero y estamos en todas las redes sociales como Marcelino Gómez Brenes. También estaremos presentes el sábado en esta gran concentración en el Zócalo de la Ciudad de México. Viene una muy buena representación de la División del Norte chihuahuense, Vicente, de todos los rincones del estado, para apoyar a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Te mando un abrazo a Norman y un abrazo a Hamlet. Estoy sintiendo ya esto como una despedida de esta mesa que durante tantos meses hemos compartido. Ha sido muy agradable y bueno, pues se ha conformado una bonita amistad. Les mando un abrazo a los tres. Claro que sí, no, hombre, al contrario, es lo que viene, mi querido Marcelino. Gracias, Marcelino, gracias, Norman, gracias, Hamlet. Nos vemos muy pronto aquí en Sin Censura, que es la casa de todos. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @_Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.